Neil y Adrian son gemelos idénticos. ¿Pero podría un sabueso distinguir la diferencia? Los gemelos llevan una ventaja de 5 minutos. Sherlock ha olfateado el olor de Adrian. Busca a Adrian. ¿Pero los gemelos huelen distinto? Sherlock ignora a Neil y atrapa a su hombre. Los gemelos son empleados como sujetos de muchos experimentos, porque al revelar sus secretos aprendemos qué cosa hace que seamos como somos. Warren y Louis tienen 18 meses de edad y toda su vida por delante. Sería hermoso pensar que tienen potencial para hacer muchas cosas. Su nivel de envejecimiento, las personas que les atraen y las cosas a las que les temerán, ¿estaban programadas de antemano? Los estudios sobre gemelos nos permiten estimar si en todas estas cosas es la naturaleza o la crianza lo que importa. Los gemelos nos abren la puerta al complejo mundo en donde nuestras vidas son influidas por nuestros genes. Bien hecho. Por ejemplo, lo más obvio de los gemelos es su apariencia física similar. Uno esperaría entonces que los gemelos tuvieran huellas digitales idénticas. Tenemos aquí los dedos medios izquierdos de Warren y de Louis. Aunque los dos pueden tener los mismos dibujos, y los tienen, como en este dibujo de un rizo. Pero en realidad, las huellas digitales son disímiles, totalmente distintas. Esto nos dice que todas las huellas digitales son esencialmente azarosas. No hay dos personas con el mismo dibujo. Y como veremos luego, este hecho juega un papel crucial en la historia de Fred, que está encarcelado de por vida por un crimen que, según él, fue cometido por su gemelo Seth. A Jane y Joan les encanta ser gemelas, pero están preocupadas. Sus rostros están envejeciendo y en grados distintos. Hemos venido a Nueva York para participar de un estudio sobre el proceso de envejecimiento de los gemelos, y eso incluirá una cirugía plástica. Les recordamos que muchos bolsos parecen idénticos. ¿Sí? Por favor, revise que sea el La bolso cirugía de su- plástica quitará las líneas del costado del rostro, estirando la piel hacia atrás, y una liposucción bajo el mentón y un estiramiento debajo del mentón, incluyendo también la reducción de las arrugas debajo de los ojos. ¡Qué buena noticia! ¿Estás ganando dinero para mí? ¿Me elegiste? ¿Qué comprarás? Trabajamos juntas desde hace muchos años, muchos, y estamos todo el día mirándonos. Es como mirarnos al espejo. Y al final del día, después de un día muy atareado, aunque estés maquillada, tu lápiz labial esté bien y tu cabello siga peinado, pareces más vieja al final del día y cansada. Y es hora de vernos más frescas y resplandecientes otra vez. La duración de la vida tiende a determinarse en la familia, y las investigaciones de gemelos apoyan la idea de que nuestro nivel de envejecimiento está solo parcialmente determinado por los genes. Pues el estilo de vida juega un papel muy importante en cuán arrugados y ajados nos pongamos. Si lo pensamos bien, entra en juego una competencia. Si ella se verá más joven que yo, tendré que hacer lo mismo porque no quiero que ella luzca mejor que yo. ¿Estás de acuerdo? Jamás pienso en eso. Yo creo... Oh, vamos, debes hacerlo, ¿no lo haces? ¡No! Jamás pienso en eso. No creo que haya celos entre nosotras. No. Nuestras metas son las mismas. Y cuando trabajas con las mismas metas y tratas de alcanzarlas al mismo tiempo, y lo que hacemos lo hacemos juntas, no creo que exista una competencia. Eso no va con nosotras. Jane y John se pondrán en manos del famoso cirujano plástico, el Dr. Derek Cantel. Siempre me fascinaron los gemelos. Creo que todo el mundo tiene un interés innato en los gemelos. Y en mi campo en particular, la gente siempre me dice,
Doctor Antel, ¿cuánto tiempo durará mi estiramiento facial? Yo suelo responder, si usted tuviese un gemelo y se sometiera a la cirugía y su gemelo no, usted siempre parecerá unos 8 años más joven que su gemelo, pero ambos continuarán envejeciendo. El estudio de gemelos suministró al Dr. Antel una interesante forma de duplicar sus ingresos. Realicé más estiramientos faciales en gemelos que ningún otro cirujano del mundo. El Dr. Antel también utiliza a los gemelos para estudiar los efectos del ambiente en los rostros. A estas gemelas les encanta el sol, pero la de la izquierda pasó un poco más de tiempo al sol. Tiene más líneas en torno a la boca, unas arrugas muy pronunciadas por una gran exposición al sol. Estas líneas se producen por forzar la vista. Estas gemelas son más reveladoras aún. La de la izquierda está mucho más arrugada. Además es muy fumadora, mientras que su gemela no. Es un ejemplo dramático de cómo el fumar envejece. Pero estudiar los rostros es solo la primera parte. La cirugía del Dr. Antel no solo logra que los gemelos luzcan más jóvenes, sino también más parecidos. En los gemelos que lucen distintos, que han tenido formas de vida distintas, lo que hicimos fue intentar equilibrarlos para que mantuviesen su calidad de gemelos. Joan, que es la que está más cerca de mí, tuvo una mayor exposición al sol. Vemos más líneas en torno a su frente y a su rostro. También es un poco más pesada que su hermana Jane. A Jane y Joan se les sacarán fotografías para que el doctor pueda ver las verdaderas diferencias entre ellas. Eso sería fantástico. Una de las cosas que noto es que, donde están las cejas, una de nosotras tiene las cejas más juntas. Creo que las mías están un poco más separadas. Una gran sonrisa, eso. Mirando a la cámara, una gran sonrisa, fantástico. La forma de nuestras bocas es un poco distinta. No sonría, los ojos mirando mi mano. Creo que las narices son muy parecidas. La forma de Quizá nuestros la forma rostros, podría ser un Yo poco peso un distinta. poco más que ella, entonces mi rostro es un poco más redondo. ¿Y mirando a la cámara? Sí. Bien. ¿Es bien. todo? ¿Hemos terminado? ¿Lista? Eso no dolió. Ujú. Lo vimos como una especie de odisea y todo el proceso ha sido excitante. Enterarnos sobre el estudio y conocer al Dr. Antel fue realmente muy, pero muy interesante. Y ser aceptadas para este estudio es algo emocionante y estamos muy ansiosas por hacerlo. Los gemelos aparecen como fruto de un accidente insólito. Como el resto de nosotros, cuando el espermatozoide se une al óvulo, se forma un individuo único. Pero luego ocurre algo increíble. El único embrión se divide para formar a 2 personas idénticas. No es sorprendente que, como comenzaron siendo una persona, los gemelos sean inseparables. No usaré eso. Una noche salíamos y lucíamos muy parecidas. Y un chico me dijo, ¿a dónde conociste a Helen? Y yo le respondí, en el vientre, es mi gemela. ¿Ella? Sarah y Helen continúan siendo inseparables. Trabajábamos en un campamento de verano y el trabajo era muy duro, casi sin ningún día libre. Y una mañana le dije a Helen, no puedo ir, de verdad no puedo ir a trabajar. Trabajábamos exactamente en el mismo sitio, la cantina de los niños. Yo servía del lado de las niñas y Helen servía del lado de los muchachos. Habíamos servido la cena. Y para el desayuno le dije, no puedo, no podré hacerlo esta mañana. Ella respondió, fingiré que soy tú. Y le dije, sí, pero Helen, deberás fingir que eres 2 personas en el mismo espacio al mismo tiempo. Y ella dijo, bien, puedo intentarlo. Tú sabes cuánto nos parecemos. Y lo hizo. Lo logró perfectamente porque Helen saltaba de un lado al otro. Fue realmente brillante. Y al día siguiente yo lo hice por ella y fue increíble. Fue realmente increíble. Fue como, vaya. No, no iré vestida como tú.
Sí, creo que teníamos 6 o 7 años y mi mamá dijo, ¿qué ocurriría si Sara decidiese irse a vivir a Estados Unidos y su carrera la lleva allí o tu carrera te lleva a otra parte? No podía ser. Estoy en su maleta, ¿sabes? Dejo todo. Ella no podría ir a ninguna parte. Ella puede irse 3 o 4 horas sin que la vea o hable con ella. Nada más. Nada de miles de kilómetros, nada de eso, ¿de acuerdo? Es una gran noche para las chicas. Con cuidado. Muy bien, muy bien. Eso es maravillosa. Realmente muy bien. Siempre es un acontecimiento cuando salimos. Salud. Sí. Y la gente dice, mira, son gemelas, son gemelas. Hay gente que no lo dice. Es más divertido cuando no lo dicen y se creen que ven doble. Sí, piensan que bebieron demasiado. Qué sed. Buenas noches, señoritas. ¿Están en la lista de invitados? Sí, estamos. ¿Cómo sí, se estamos. llaman? Sara y Helen. Estamos acostumbrados a la idea de que los gemelos tienen gustos y personalidades muy similares. Por eso es sorprendente descubrir que hay diferencias fundamentales y cosas básicas en las cuales difieren. Sara y Helen salen un viernes a la noche. Pero una cosa es segura, no competirán por el mismo hombre. Nuestro gusto por los hombres es muy distinto. Sara tiende a fijarse en los más apuestos, mientras que yo prefiero una personalidad. Eso es opinable. Sí, tú no buscas una imagen perfecta, ¿no? No, porque eso no es lo importante. En realidad, los gemelos raramente se interesan en la pareja del otro. Y es más sorprendente aún ver que sus parejas no suelen llevarse bien con el otro gemelo. Mi exnovio no soportaba a Sara, ni siquiera le gustaba su aspecto. ¿Qué significa eso? Es decir, ella es mi hermana gemela y él la odiaba, no la soportaba. Era una pesadilla, una terrible pesadilla. Ella hizo todo lo posible. Hice todo lo posible con él. Confía en mí, soy Sara. Biológicamente hablando, esto podría tener sentido. Si estuviésemos genéticamente programados para interesarnos en un tipo de persona en particular, nuestras opciones se verían tremendamente limitadas. Esperaríamos a conocer al hombre o la mujer ideal y eso quizás jamás ocurriría. Pero Helen es muy dominante en las relaciones, mientras que yo soy mucho más tranquila. Creo que mis relaciones son mucho más tranquilas que las tuyas. Sí, Porque son tú tiendes aburridas. No. Tus relaciones son aburridas, las mías no. Helen encuentra un hombre. Las mías son memorables. Helen encuentra un hombre y se las arregla para cambiar la ropa que usa y cómo es. Y yo digo, ¿por qué no buscas desde el principio a alguien que sea de esa forma en lugar de hacerlos pasar por ese terrible drama en sus vidas y abandonarlos? Aunque Sara y Helen no tienen gustos similares para los hombres, comparten sin embargo su desprecio y miedo cuando se trata de insectos pequeños y peludos. Comenzó de niñas, ¿verdad? Sí. No ayudó que mi padre se quede completamente petrificado con todo lo que se mueve y no tenga dos patas. Eso no ayudó. Papá es un hombre grande y fuerte para verlo petrificado por algo tan pequeño. Sí, y los ratones también. Todo lo que se moviera, él gritaba, Como una ¡Margaret! niña, Sí. como un miedoso total. Pero, ¿eran los genes de su papá o su conducta lo que provocaba este temor? Por insólito que parezca, la tendencia a las fobias puede heredarse. Solo quiero decir un par de cosas muy importantes sobre las arañas. La investigación sobre los gemelos separados probó que suelen tener fobias, pero no necesariamente las mismas. Esto tiende a demostrar que se puede tener una predisposición genética a la fobia, pero aquello a lo que se tiene miedo puede ser determinado por el ambiente. Es un accidente que espera ocurrir. Suéltate. Mira a mi ojo derecho. Mi ojo derecho. Cuando diga duerme... A pesar de la base genética de las fobias, es muy posible superarlas, particularmente aquellas referidas a las arañas, que son muy tratables.
Sarah y Helen han elegido un curso corto de hipnoterapia con Robert Farrago. Cuando toque tu frente, cierra los ojos. 1, 2, 3, duerme. ¿Qué hacen? Ya nunca les vi atrapar a una mosca. Comencemos por lograr que esta simple idea penetre en lo profundo de sus mentes. Las arañas no hacen daño. Jamás podría tocar a una araña. No. ¿Qué piensan de esa araña? Luego de una sesión de 20 minutos, a Sarah y Helen le presentan una pequeña araña hogareña. ¿Quieres hacerme un favor y poner tu mano, tu dedo allí? En realidad quisiera que te acercaras aquí junto a ella. Deja tu asiento. ¿Quieres intentar? De acuerdo. Tómate tu tiempo. Adelante, lo lograrás. Eso, muy bien. ¡Oh, no Eso me es. gusta! ¿Lo hiciste? Bien hecho. No tiene que gustarte, solo tienes que vivir con ellas, ¿eh? Pero ese no fue el verdadero desafío. En esta caja hay una enorme araña. Sí, de acuerdo. No. No. Es interesante la forma en que puedes hacerlo, que puedes superarlo. No puedo. Es una manera interesante de hacerlo, John. Probaré una forma distinta de hacerlo. ¡Oh, no! Es enorme. John, ¿trabajaste antes con gente que le temiera a las arañas? Muchas veces, sí. Quédate a donde estás y deja que él te describa a la araña. Es absolutamente hermosa. Y no hay forma en este mundo de que esta araña te haga daño. No, ven a ver. No, ven, por favor, no tengas miedo. No tengas miedo, por favor. No te hará daño. Anímate. Tú puedes hacerlo. Ella ni siquiera se moverá. Pero no la golpees, solo tócala. Porque es hermosa. Mírala. Eso es opinable. Vamos. Tú puedes hacerlo. Con cuidado. ¿Y te la llevarás si Sí, yo lo no la hago? golpees, solo tócala con mucho cariño en el abdomen. Solamente eso. Tócala apenas. Tócala. Eso es. Bien lo hecho, que- bien hecho. Muy bien. No fue un resultado completo, pero ¿se siente mejor después de todo? Sí. ¿Se sienten más capaces de manejar la situación? Sí. Sí, yo sentía que podía enfrentarme a ella mejor que en otras situaciones, quizá. Bien. ¿Y lo mismo para ti? Sí. Muy bien. Jamás habría tocado a una araña. No lo haría. Y lo hiciste. Sí. Bien hecho. La que toqué era mucho más grande que la que tocaste tú. Créeme. Los gemelos son el centro de una de las más antiguas y recelosas polémicas de la ciencia. Algunos argumentan que la inteligencia y la personalidad se heredan en gran parte. Son producto de los genes con los cuales nacemos. Otros creen apasionadamente en que es la experiencia, los valores familiares y la educación lo que realmente nos convierte en lo que somos. Los gemelos son usados para anotar puntos. Por extraño que parezca, a veces las diferencias entre los gemelos son sorprendentes. Cory y Eric son, créase o no, gemelos. Pero Eric es mucho más grande que su hermano Cory, y lo fue desde que nació. Al verlos con su hermano Tyler, uno pensaría que son tres hermanos de distintas edades. Él es más grande que él. Y yo soy más grande que él. Mi cabeza Más es grande más que grande él. que la de Cory. No le agrada cuando le pego. Me encantaría pegarle ahora mismo. Cory y Eric compartieron el mismo vientre, pero dentro de él Cory recibió menos nutrición que Eric, y por eso resultó más pequeño. En realidad, los efectos de la desnutrición del feto pueden persistir hasta la adultez.
En la Universidad de Louisville se estudia a los mellizos desde hace más de 40 años. Cientos de mellizos pasaron por aquí. Eric, párate al lado de él allí, sí. Muy bien. Cory y Eric visitan la universidad desde que nacieron. Aquí se los pesa, se les mide su talla y su coeficiente mental regularmente. Además de que uno de ellos es más alto que el otro, son tan parecidos como cualquier otro par de gemelos en su constitución básica, su inteligencia, personalidad y temperamento. Esto es muy común en todos los gemelos. Los estudios demuestran que el mayor factor que determina nuestra inteligencia lo constituyen los genes. Pero las influencias ambientales como la comida, los padres, la escuela, la sociedad, pueden tener un efecto postergador o estimulante. Cuando Cory fue sometido a su primera prueba, no solo era más bajo que Eric, tenía también un coeficiente mental menor. Los dos gemelos recibieron muchísima estimulación en su hogar y en el instituto. El coeficiente intelectual de Cory creció rápidamente, el de Eric no. Ahora tienen puntajes similares. Terminado. No está del todo bien. Lo que la investigación demostró es que la inteligencia es como la altura. Si no se alimenta o estimula lo suficiente a un niño, no evolucionará. Tener padres educados es una ayuda para alcanzar nuestro potencial genético, porque los padres educados tienden a estimular a sus hijos. Si quieres predecir la inteligencia de un gemelo para cuando llegue a su edad adulta, la mejor predicción puede hacerse sobre la base de qué nivel de educación alcanzaron sus padres. Asimismo, parece imposible lograr que un niño sea más alto o inteligente de lo que fue programado para ser. Al igual que la habilidad para los deportes, la inteligencia puede nutrirse sin dudas. Pero a menos que estén los genes, hacer que el niño escuche a Mozart desde el vientre no lo convertirá en un genio. Estamos nuevamente en Nueva York, donde las gemelas idénticas Jane y Joan están por ser más idénticas aún. Lo que haremos hoy será estirar un poco el rostro y el cuello, y trabajaremos en los párpados inferiores. Sin dudas, uno de los objetivos de la cirugía es mantener la similitud. Lucir lo más similares que sea posible. Les devolveremos el equilibrio para mantener su condición de gemelas. Lo que haré es marcar una línea aquí abajo en su cuello para saber que hay un equilibrio y trabajar sobre la misma cantidad en ambos lados. ¿Me sigue? Seguro. La dibujaré aquí mismo ahora. Mantenga el mentón levantado. Así es. Esta será una gran mejora. Oh, sí. La parte más importante para lograr un buen resultado de la cirugía plástica es el cirujano que uno elige. A veces me sorprende que personas con alto nivel de educación dediquen tan poco tiempo a elegir un cirujano. A veces tienden a ir con alguien que operó a un amigo y no verifican el currículum de esa persona. Lo difícil al operar gemelos es que básicamente hay que hacer 4 veces la misma operación. Hay que hacerla de una manera reproducible. La gente pregunta si trabajamos sobre ellos al mismo tiempo. No es así. Operamos a uno y después al otro. Por lo general lo hago en el orden del nacimiento. El gemelo que nació primero, minutos antes que su hermano o hermana, será operado primero. Estoy aquí sentada en la sala de espera, esperando mi turno, sí. Todo está bien. Le hicieron el mentón y debajo de los ojos. John. No se levante. Queremos que esté quieta por unos minutos. Todo está bien, relájese, ¿sí? La cirugía terminó y usted luce magnífica. Comparemos esto con lo que será en 3 semanas. Estoy intentando sonreír. Esta es su pequeña hermana. Sí,
¿Cómo te sientes, Shane? ¿Puedes hablar? Jane y Joan comenzarán una convalescencia de 3 semanas. No tengo nada que lamentar y podría volver a hacerlo otra vez. Estoy muy entusiasmada. Gracias, muchachos. Jane y Joan intentan superar los efectos del envejecimiento. Se supone que con buenos resultados. Y en el caso del envejecimiento parece que se impone el ambiente más que los genes. Pero si se trata de otras áreas como las enfermedades mentales, donde el ambiente y particularmente las familias fueron responsabilizados desde siempre, la historia es muy distinta. Aquí estamos. Llegamos al fin. No será gracias a ti, no sabes orientarte. Hice lo mejor que pude. Sabes que no quería venir. Roger y Robert Perry participan en un programa de investigación sobre enfermedades mentales en el Hospital Maudsley de Londres. Buenos días. Buenos días, soy Roger Perry. Soy Robert Perry. Tenemos cita con el Dr. Sharma. Tomen asiento, les avisaré. Gracias. Robert y Roger trabajaron juntos como instructores de conducción durante más de 20 años. Diría que es un trabajo fascinante en un sentido. En sus épocas lo era. Con muchas ventajas. Sí, más que suficientes. Porque si teníamos una resaca u otros compromisos, cambiábamos de alumnos, ¿verdad? Golpeas la puerta y dices, buenos días, quien sea. Y nadie decía, esta es otra persona. Para nada. Subes al automóvil y nada. Y en marcha. El único problema es que yo a veces decía, haremos unas maniobras de 3 puntos. Y la persona respondía, eso lo hicimos la semana pasada. Y yo decía, sí, no recordaba. La principal diferencia entre Roger y Robert es que Roger es esquizofrénico. La primera señal de enfermedad mental fue tal vez en el 86, a los 46 años. Escuchaba voces, gente que me hablaba y todas esas cosas. Yo no podía hacer nada, lo sabía. Hablaba con Roger, trataba de razonar con él. Él tenía ideas extrañas. No se podía razonar con él. Era entrar en un callejón sin salida. Es que Robert es tan intolerante. Es la peor persona que puedes tener a tu lado cuando esto ocurre. No dice, qué mala suerte. Dice, ¿cómo demonios puedes estar así, arriba? La esquizofrenia solía achacarse a las familias. Ahora sabemos que, al igual que otras enfermedades mentales como el autismo o la depresión severa, es una enfermedad en gran parte biológica. Pero el seguimiento de las áreas afectadas en el cerebro resulta difícil. Se ven los globos oculares. Las familias no son la causa de la esquizofrenia, son las víctimas. El estrés que provoca puede desintegrar las relaciones más íntimas. Roger quería dejar de trabajar. Quería separarse. Y yo pensé, qué extraño, nos llevamos tan bien. ¿Cuál es el problema? Y como yo siempre pensé que era el más dominante, dije, no seas estúpido, no tiene sentido. Ni siquiera lo escuché. Yo pensaba que estaba haciendo más que tú. Y pensé, entonces seguiré por mi propia cuenta. De pronto sentí que no quería seguir con esto de los gemelos. Eso nos permite... Al comparar los cerebros de los gemelos con esquizofrenia y sin ella, el Dr. Sharma espera identificar los cambios físicos del cerebro que producen esta devastadora enfermedad mental. Controlar eso que... Aunque actualmente es normal, como tiene un gemelo con esquizofrenia, Robert sabe que hay un 50% de posibilidades de que él mismo enferme de esquizofrenia. provoca una enfermedad en la mente. Sí, en los últimos 10 años a veces me preocupó la posibilidad de tener esquizofrenia. Pero cuanto más tiempo pasa y me siento bien, hay menos posibilidades de contraerla. Además, siento que estoy mucho mejor preparado sabiendo lo que Roger tuvo que pasar que si yo hubiese sido el primero. Sí. Desde ese punto de vista, si tuviese un problema mental, sabría qué esperar. Porque Roger no sabía qué esperar.
Pues hubiese preferido estar en lugar de Robert, por cierto. Sí. Pero no tuve que elegir, así que es inútil desearlo. Todos los gemelos son distintos, supongo. Pero no veo ningún beneficio en esto. Tener a alguien que es igual a ti. Y cada vez que lo ves piensas, Dios mío, ¿yo luzco así en un mal día? Y si te llevas mal con alguien y por alguna razón en particular es tu propio gemelo, estás en problemas. Si no tuviese un gemelo eso no ocurriría, ¿no? Sí. Eso es cierto, pero ¿puedes pensar lo que era antes? ¿En la crisis de la edad madura? La crisis de la edad ¿Recuerdas madura. lo que era ser un gemelo en ese momento? No tenía quejas en ese entonces, claro. ¿Por qué no? Debiste tenerlas, según lo que dices. No, lo que digo es que si pienso en cómo resultó todo, habría preferido no tener un hermano Estoy de gemelo. acuerdo. Roger y Robert posiblemente seguirán riñendo el resto de sus vidas. Estaría bien. Podría soportar todo eso de, hola Robert, ¿cómo estás? El éxito en campos como la enfermedad mental alentó a los investigadores de gemelos a introducirse en un área mucho más controvertida, la genética de la criminalidad. Existe preocupación por el despiadado aumento del crimen en algunas zonas. La gente busca desesperadamente nuevas respuestas. Estamos sobrevolando Londres. Es una gran ciudad con una fuerte cantidad de crímenes. Como todas las grandes ciudades, tiene su cuota de crímenes violentos y criminales violentos. Pero su intensidad varía de una zona a la otra. Ahora estamos sobre una parte elegante de Londres. Una persona nacida y criada aquí por padres acaudalados, es muy difícil que termine siendo un criminal y mucho menos que vaya a prisión. Viajamos unos kilómetros y la historia es muy distinta. Un niño criado aquí en una de las partes más duras del East End de Londres tiene posibilidades muy distintas y es mucho más probable que termine con un prontuario criminal. Pero, ¿realmente todo se reduce a la crianza, la educación, los recursos? ¿O existe una tendencia biológica a la criminalidad? La historia de los gemelos gángsters más famosos del East End es reveladora. Reggie y Ronnie Gray llevaron a cabo los crímenes más notorios de los años 60. Nacieron en un ambiente con una gran cuota de crímenes. Aunque eran muy crueles y su carácter tendía a mostrarse despiadado y despreciable, al menos no se dejaron llevar por la pobreza o la miseria o la naturaleza horrenda del East End en esa época. Su padre era Charlie Craig y el viejo Charlie era un desertor. Siempre huía de casa en casa y aparecía pocas veces. Los gemelos siempre tenían que fingir que papá no estaba. Sabían exactamente cómo hacerlo, cómo enfrentar a la ley. No había respeto por ella y era siempre el enemigo. El hecho de que fuesen gemelos los separó de otros niños, porque los demás no eran como ellos. Alguien decía, los Craig no tuvieron una infancia buena. Siempre se cuidaban el uno al otro y siempre fueron autosuficientes. Ellos trabajaban solos, no se asociaban con nadie. Desde el comienzo fueron separados de los otros niños. Cuando se convirtieron en criminales, eso los separó mucho más, por supuesto. Parecían naturalmente agresivos. Boxear era muy importante para ellos. Era una de las pocas salidas para los pobres que eran realmente rudos. Les permitía salir de la extrema pobreza del East End. Y sabían mucho. Sus héroes eran boxeadores. Y desde pequeños comenzaron a boxear. Por supuesto, si eres un buen boxeador, siempre puedes ser un buen villano. Puedes vencer a cualquiera. Y la tentación de pasar de un lado a otro era muy fuerte en el East End. Y eso hicieron.
Creo que ser gemelos marcó su destino. Fue eso lo que los convirtió en criminales violentos. Eran rudos, violentos, pendencieros. Ronnie estaba en prisión por daños físicos graves y mientras estaba en prisión tuvo una verdadera crisis nerviosa. Y una tarde, a la hora de las visitas, Reggie fue a visitar a su hermano Ron. Y le había dicho a Ron que se pusiese un traje azul oscuro con una corbata. Y Reg llegó vestido exactamente igual. Y se quedaron sentados conversando. Fumaron y tomaron una taza de té. Cuando terminó la hora de visitas, uno de los gemelos Cray se levantó y se fue. Y después llegaron ellos y dijeron, Ron, es hora de regresar a tu celda. Él dijo, no soy Ron Cray, soy Reg. Habían hecho un cambio, por supuesto. Los Cray no se convirtieron en criminales simplemente por algo que había en su sangre. La influencia antisocial de su familia y una tendencia hereditaria a tener conductas impulsivas, junto a la pobreza del East End, los convirtió en lo que eran. La más famosa carrera criminal en Gran Bretaña, desde la guerra, depende de ese vínculo entre gemelos. Sin él, no habría sido posible. El hecho de que los Cray fueran gemelos idénticos e increíblemente violentos no es solo una coincidencia. Parece existir una influencia genética hacia algunas formas de crímenes violentos, y eso puede ser exagerado o atemperado según en el ambiente en que uno se críe. El problema de usar estudios sobre gemelos para investigar la criminalidad es que los gemelos conspiran entre ellos. Eso provoca confusión en cuanto a quién hizo cada cosa, tal como en el caso de Fred y Seth. Fui sentenciado a 68 años de prisión por un crimen que jamás cometí. Fred Young fue condenado por robo armado basándose en la declaración de un testigo ocular. Pensaron que yo cometí el crimen porque me parecía a esa persona que es mi hermano gemelo, y es él el que cometió esos crímenes. Fred afirma que el robo fue realizado por su hermano gemelo, Seth, algo que Seth niega. Puedo decir honestamente que yo no cometí el crimen. Su madre Shirley está convencida de que el hermano equivocado está en prisión. Realmente creo que fue Cedric el que cometió esos crímenes y no Frederick. Siempre creeré eso, a pesar de lo que me diga Cedric mirándome a la cara o cualquier otra persona. Siempre creeré que Fred es inocente. Los hermanos nacieron y fueron criados en Winston-Salem, Carolina del Norte, una ciudad de 170,000 habitantes con un alto índice de criminalidad. Fred y Seth siempre estuvieron del lado más violento. Muchos oficiales de policía sabían que eran gemelos, pero no podían distinguirlos. Muchos me conocían y los conocían a ellos, entonces venían a preguntarme, no sé cuál de los gemelos hizo esto o con cuál de ellos hablé, pero quiero hablar con usted para que usted pueda hablar con su hijo. Yo decía, de acuerdo. Y cuando los veía a los dos, uno decía, yo no fui, y el otro decía, yo no fui. Pero hablaba con los dos de todas formas. Sabía que era uno de ellos. El oficial de policía no mentiría. Nada era tan malo. Eran cosas de niños, lo que hacen los niños normalmente. Y cuando crecimos, a los 18, 19 años, los crímenes se convirtieron en hechos más graves. Seth era el líder.
Yo fui el primero en iniciarme en el crimen y él gradualmente se acercó, porque él es una persona más retraída. Yo soy más activo. En 1993 hubo un robo armado cerca de Greensboro. Fred conducía el auto de su hermano Sed y fue detenido por la policía. Fred fue detenido y le pidieron su licencia de conducir. Lo detuvieron porque tenía rota una luz. Le pidieron el documento de identidad y no lo llevaba encima, pero les dio el nombre de Cedric y ellos revisaron el automóvil. Cuando abrieron la cajuela del auto, hallaron un arma usada en el robo. La víctima del robo había identificado a Fred por una fotografía. Le mostraron mi fotografía y dijo sí. Jamás le dijeron que tenía un hermano gemelo. Solo le dijeron que me tenían bajo custodia. Lamentablemente, la policía no tomó las huellas digitales del arma. Esta era la única manera de determinar qué gemelo la había empleado. No tomaron las huellas de las armas. No había ninguna prueba de que él fuese la persona que buscaban. Cuando vi a Frederick, solo la expresión de su cara y la forma en que le achacaban que era el culpable, sentí que Frederick estaba diciendo la verdad. Lo odio, ¿saben? No siento ningún cariño por él. Para nada. Por suerte, la verdad se verá en la corte. Entonces, él irá a la cárcel. Y yo podré seguir con mi vida. Estoy seguro de que me ama. Y espero que él sepa que lo amo. En una situación como esta, hay furia. Y él siente eso por mí. Porque está en la cárcel por algo que él no ha hecho. En lo que a mí concierne, no tengo un hermano gemelo. Detesto ser un gemelo. Lo detesto. La gente dice, oh, si hubiese tenido gemelos, ojalá tuviese gemelos. No saben lo que están deseando. Es algo terrible, no hay que desearlo. Especialmente cuando son tan idénticos como los míos. No hay evidencias de que exista un gen de la criminalidad. Pero sí las hay de que algunos niños son más propensos a meterse en problemas con la ley. Son niños que desde edad temprana son impulsivos y afrontan cualquier riesgo. En el ambiente adecuado, serían exitosos emprendedores. En el peor ambiente, terminarían en prisión. Jane y Joan regresaron a su hogar en Florida y se están recuperando. No fuimos específicamente a cambiar nuestro aspecto. Y es sorprendente poder mirarnos y descubrir a esta edad que lucimos más parecidas de lo que puedo recordar. En muchos años, sí. Y mucha gente lo notó. Pero algunos vinieron a decirme, luces como si hubieses hecho más ejercicios o has bajado de peso, lo que sea. Saben que luzco un poco distinta. No pueden precisarlo en este punto, pero posiblemente dentro de 3 o 4 meses, cuando nuestros rostros se acomoden y desaparezca la hinchazón, la gente lo notará más. Pero enseguida responderemos, sí, nos hicimos cirugía estética. En otras palabras, ¿no te das cuenta? Por más seguido que los veamos, los gemelos nunca dejan de ser fascinantes. Nos maravillamos por lo parecidos que son
Pero cuando vemos debajo de su piel, las cosas se tornan realmente interesantes. Los estudios de gemelos nos han convencido de que podemos heredar tendencias, la de ser violentos o la de asustarnos de las arañas. Pero nos muestran que la herencia no es todo. Por ejemplo, si una persona es un genio, existe un 50% de posibilidades de que su gemelo también sea un genio. Y para decirlo de otra manera, existe un 50% de probabilidades de que no lo sea. Los genes y el ambiente nos hacen ser lo que somos. Lo que los estudios de gemelos demuestran es que los genes pueden poner la base, pero son los acontecimientos los que nos dan forma. Y lo que es verdad para gemelos es verdad para el resto de nosotros.